¿Alguna vez te has parado a pensar por qué la generación de tus abuelos fue capaz de acumular riqueza ahorrando dinero en ahorros, mientras que tu generación, a pesar de ahorrar religiosamente todos los meses, parece estar cada vez más alejada de la independencia financiera? La respuesta está en un fenómeno silencioso que el Fondo Monetario Internacional ha documentado en sus informes de estabilidad financiera desde los años 1990. La transformación estructural de lo que significa tener dinero en una economía donde el poder adquisitivo se erosiona de maneras cada vez más sofisticadas. Según datos publicados por el Banco Mundial en 2022, en el 70% de las economías desarrolladas, la tasa de rendimiento real de los depósitos bancarios tradicionales fue negativa durante periodos prolongados en la última década, lo que significa que millones de personas que creían que estaban ahorrando estaban, de hecho, perdiendo sistemáticamente poder adquisitivo. Y antes de continuar, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo este vídeo? Tengo curiosidad por saber dónde están las personas interesadas en este tipo de análisis en profundidad. Y aprovecha para suscribirte al canal y dejar un me gusta si valoras el contenido educativo financiero basado en datos históricos y fuentes verificables. Porque el algoritmo necesita entender que hay audiencia para una educación financiera de calidad. Lo que voy a compartir hoy no es una predicción sobre el futuro de sus ahorros, sino más bien un análisis educativo de patrones que instituciones como la Reserva Federal y el Banco de Pagos Internacionales han estado documentando durante décadas. Mi objetivo es brindarle conocimientos para que pueda tomar decisiones más informadas sobre cómo proteger y hacer crecer sus activos en entornos económicos en constante cambio. No estoy aquí para asustarlos. Estoy aquí para educarlos basándose en 5 décadas de estudio de cómo se comportan las diferentes formas de almacenar valor en diferentes regímenes económicos. Comencemos por comprender qué sucede realmente cuando ahorras dinero y por qué este concepto aparentemente simple esconde complejidades que la mayoría de la gente nunca aprende. Cuando deposita dinero en una cuenta de ahorros tradicional, cree que está preservando valor. Pero lo que revelan los datos históricos de la Oficina de Estadísticas Laborales es que preservar el valor y preservar el poder adquisitivo son cosas fundamentalmente diferentes. Entre 1973, cuando el dólar ya no estaba respaldado por oro, y 2023, el poder adquisitivo del dólar estadounidense cayó aproximadamente un 87%, según un análisis de la Reserva Federal de St. Louis. Esto significa que $100 ahorrados en 1973 tendrían el poder adquisitivo de aproximadamente $13 en 2023, incluso si el número en su cuenta todavía dijera $100. El primer patrón que debemos entender, ampliamente documentado por el Fondo Monetario Internacional, es que en periodos de represión financiera, que es cuando los gobiernos mantienen tasas de interés artificialmente bajas, mientras permiten una inflación de moderada a alta, los ahorradores tradicionales experimentan lo que los economistas llaman un impuesto inflacionario. Según un estudio publicado por la Oficina Nacional de Investigación Económica en 2015, en 64 países analizados entre 1972 y 2012, los periodos de represión financiera transfirieron un promedio de 3 a 4% del PIB anual de los acreedores, incluidos los ahorradores, a los deudores, principalmente los gobiernos. El segundo patrón surge cuando observamos los datos del Banco de Pagos Internacionales sobre las tasas de interés reales, que son las tasas nominales menos la inflación. Entre 2010 y 2020, según un informe del BPI de 2021, más de $15 billones en títulos de deuda globales se negociaron a tipos reales negativos, lo que significa que los inversores pagaban para pedir dinero prestado. Históricamente, como lo documentan Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff en su obra fundamental This Time is Different,
Las tasas reales negativas tienden a aparecer en periodos posteriores a las crisis, cuando los gobiernos necesitan reducir sus deudas mediante una represión financiera sistemática. El tercer patrón, quizás el más insidioso, es lo que la Reserva Federal llama inflación de activos. Cuando los bancos centrales mantienen tasas de interés muy bajas durante periodos prolongados, según un análisis de la Reserva Federal publicado en 2019, el capital tiende a fluir hacia activos como bienes raíces, acciones y bonos, inflando sus precios, mientras que el índice oficial de inflación al consumidor puede permanecer relativamente contenido. Esto crea una situación en la que quienes mantienen dinero en depósitos tradicionales ven su poder adquisitivo erosionado no solo por la inflación oficial, sino también por la inflación no capturada en el costo de los activos que representan riqueza real. Déjame contarte dos casos históricos que ilustran perfectamente estos patrones. El primer caso procede de la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial, concretamente del periodo comprendido entre 1919 y 1923. Según documentos del Deutsche Bundesbank, en enero de 1999, con $1, se podían comprar aproximadamente 4 marcos alemanes. En noviembre de 1923, en plena hiperinflación, con $1 se podían comprar 4.200.000.000.000 de marcos. Historiadores económicos como Adam Ferguson, en su libro Cuando el dinero muere, documentaron cómo los alemanes que habían ahorrado diligentemente en bonos de guerra del gobierno vieron cómo los ahorros de toda su vida se volvían literalmente inútiles en cuestión de meses. La lección aquí no es que se avecina una hiperinflación, sino más bien que mantener valor exclusivamente en instrumentos denominados en moneda fiduciaria, sin diversificación, lo expone a un riesgo de pérdida de poder adquisitivo que pocos comprenden plenamente. El segundo caso es más reciente y proviene de Estados Unidos entre el 2000 y el 2010, según datos del Índice de Precios de Viviendas Case-Shiller, compilado por la Reserva Federal de St. Louis. Los precios medios de las viviendas en Estados Unidos aumentaron aproximadamente 124% entre 1997 y 2006. Durante este mismo periodo, según la Oficina de Estadísticas Laborales, la inflación oficial acumulada fue aproximadamente del 28%. Alguien que mantenía sus ahorros en una cuenta de ahorro tradicional, ganando un promedio de 2 a 3% al año, veía cómo su poder adquisitivo en términos de vivienda, uno de los componentes más importantes de la riqueza, se deterioraba dramáticamente, a pesar de que técnicamente ganaban intereses por encima de la inflación oficial. La Reserva Federal de San Francisco publicó un análisis en 2018 que muestra que esta divergencia entre la inflación de los activos y la inflación de los consumidores contribuyó significativamente al aumento de la desigualdad de la riqueza, porque quienes poseían activos vieron crecer su riqueza, mientras que los ahorradores vieron disminuir su poder adquisitivo relativo. Entonces, ¿cuál es el marco educativo que nos ayuda a navegar esta complejidad? A lo largo de décadas de estudio de los ciclos económicos, he desarrollado lo que llamo la perspectiva de los ambientes económicos, que no es una invención mía, sino más bien una síntesis de principios económicos establecidos por pensadores como Irving Fisher, quien escribió sobre las tasas de interés reales en la década de 1930, y Milton Friedman, quien explicó la relación entre la expansión monetaria y la inflación. El marco reconoce que existen 4 entornos económicos principales que afectan las diferentes formas de almacenar valor de diferentes maneras. En primer lugar, el crecimiento con baja inflación, donde las economías crecen y los precios se mantienen relativamente estables, históricamente ha favorecido a prácticamente todos los activos, incluidos los depósitos que pagan tasas de interés reales positivas. En segundo lugar, el crecimiento con alta inflación, donde las economías crecen pero los precios suben rápidamente,
Históricamente ha favorecido a activos reales como materias primas, bienes raíces y algunas acciones de empresas con poder de fijación de precios, al tiempo que desfavorece a los depósitos de renta fija. En tercer lugar, una recesión con baja inflación, históricamente llamada deflación, favorece la liquidez y los bonos de alta calidad, al tiempo que desfavorece a los activos de riesgo. En cuarto lugar, la recesión con alta inflación, el peor de los casos conocido como estanflación, históricamente no ha favorecido consistentemente a ninguna clase de activos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico publicó un estudio en 2017 que analiza 70 años de datos de 35 países desarrollados y confirma que ninguna clase de activos ha tenido un desempeño superior en todos los entornos económicos. La lección educativa fundamental es que tener dinero en una sola forma te expone completamente a las vicisitudes del entorno económico prevaleciente, algo que nadie puede predecir consistentemente. Pasemos ahora al protocolo de preparación basado en estos principios, recordando que cada situación individual requiere un análisis personalizado, y estas son pautas educativas generales, no recomendaciones específicas. El primer elemento de preparación que vale la pena considerar es lo que los economistas llaman diversificación entre clases de activos no correlacionados. El principio subyacente, establecido por Harry Markowitz en su teoría moderna de carteras que le valió el premio Nobel en 1990, es que los activos que se comportan de manera diferente en diferentes entornos económicos, cuando se combinan, tienden a reducir la volatilidad de la cartera sin necesariamente reducir los rendimientos. Según una investigación publicada por el CFA Institute en 2019, analizando datos de 1970 a 2018, una cartera diversificada entre acciones, bonos, materias primas y bienes raíces presentaba volatilidad aproximadamente un 40% menor que una cartera centrada únicamente en acciones, con un mayor rendimiento ajustado al riesgo. Históricamente, como lo documenta el Banco Mundial, en periodos de alta inflación como la década de 1970, las materias primas y los bienes raíces tendieron a preservar el poder adquisitivo, mientras que los depósitos tradicionales perdieron valor real. En periodos deflacionarios como la Gran Depresión, estudiados ampliamente por Ben Bernanke antes de convertirse en presidente de la Reserva Federal, la liquidez y los bonos de alta calidad preservaron el valor mientras que los activos de riesgo caían. La implementación práctica implicaría considerar asignar no toda su riqueza a depósitos bancarios, sino una parte a diferentes tipos de activos, respetando su tolerancia al riesgo individual y su horizonte temporal. Las limitaciones incluyen que la diversificación requiere que el conocimiento se implemente adecuadamente, los costos de transacción cuando se mantienen múltiples activos y el hecho de que en crisis sistémicas extremas, las correlaciones entre activos pueden converger temporalmente. Es esencial comprender que la diversificación no elimina el riesgo, pero históricamente ha ayudado a gestionarlo de manera más efectiva que la concentración. El segundo elemento de preparación implica lo que podríamos llamar protección contra la erosión monetaria a través de activos en oferta limitada. El principio aquí proviene de la economía monetaria básica. Cuando la oferta de dinero crece más rápido que la oferta de bienes y servicios, según la ecuación cuantitativa del dinero estudiada por los economistas desde Irving Fisher, el poder adquisitivo de cada unidad monetaria tiende a disminuir. Según datos de la Reserva Federal, la oferta monetaria M2 en Estados Unidos, que incluye efectivo en circulación y depósitos bancarios, creció aproximadamente un 25% solo en 2020 durante la respuesta a la pandemia. Históricamente, como se documenta en los estudios del Fondo Monetario Internacional sobre episodios inflacionarios, los activos con una oferta naturalmente limitada o controlada, como el oro, la plata, los bienes raíces en ubicaciones específicas y, en los últimos años, las criptomonedas como Bitcoin,
han servido como cobertura contra una expansión monetaria excesiva. El análisis del Banco Mundial del período comprendido entre 1971 y 2011 mostró que el oro preservaba el poder adquisitivo de manera más efectiva que el efectivo en aproximadamente el 80% de los períodos de 5 años analizados. Y cuéntame en los comentarios, ¿has observado estos patrones de erosión monetaria en tu propio contexto económico local? Sería interesante entender cómo se manifiesta esto en diferentes regiones. La implementación consideraría asignar una porción del capital, quizás entre 5 y 15%, dependiendo de la situación individual, a activos con una oferta demostrablemente limitada. Las consideraciones incluyen que estos activos pueden ser volátiles en el corto plazo, que la liquidez puede ser menor que la de los depósitos bancarios y que el desempeño histórico no garantiza resultados futuros. Cada persona debe evaluar si este enfoque tiene sentido para su perfil de riesgo y sus objetivos específicos. El tercer elemento está relacionado con lo que los economistas llaman gestión de la duración en una cartera de renta fija. Cuando mantiene dinero en depósitos o bonos, esencialmente está prestando dinero por un periodo de tiempo específico. El principio de duración, desarrollado por Frederick Macaulay en la década de 1930 y perfeccionado por los economistas desde entonces, establece que los bonos a más largo plazo son más sensibles a los cambios en las tasas de interés que los bonos a más corto plazo. Según un análisis del Banco de Pagos Internacionales publicado en 2020, en entornos donde las tasas de interés tienden a subir, como los períodos de lucha contra la inflación, los bonos a largo plazo pueden sufrir pérdidas significativas de valor de mercado. Por otro lado, como lo documenta la Reserva Federal, en entornos donde las tasas caen, los bonos a largo plazo tienden a apreciarse. Históricamente, durante el periodo comprendido entre 2007 y 2020, cuando las tasas cayeron a nivel mundial, los inversores en bonos a largo plazo experimentaron retornos significativos, tanto de los intereses como de la apreciación del capital. La implementación implicaría considerar no colocar todo el dinero en instrumentos de fecha única, sino escalonar los vencimientos, una técnica conocida como escalera. Las limitaciones incluyen una mayor complejidad de gestión, un posible sacrificio del rendimiento en algunos escenarios y la necesidad de un reequilibrio periódico. Este enfoque requiere comprender cómo las tasas de interés afectan a los diferentes instrumentos y puede no ser apropiado para todos los perfiles de inversionistas. El cuarto elemento de preparación implica lo que podemos llamar optimizar la eficiencia fiscal. Según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en promedio, los inversores en los países desarrollados pierden entre 20 y 40% de sus rendimientos nominales a causa de impuestos con el tiempo. El principio aquí es simple pero poderoso. Lo que importa no es cuánto gana, sino cuánto conserva después de impuestos. Según una investigación publicada por el CFA Institute, 2 carteras con rendimientos brutos idénticos pueden tener rendimientos netos después de impuestos que difieren hasta en 2 puntos porcentuales anualmente, dependiendo de cómo estén estructurados desde una perspectiva fiscal. A lo largo de 30 años, esta diferencia puede representar más del 50% del valor final acumulado. Históricamente, los inversores sofisticados han utilizado instrumentos como cuentas de jubilación con ventajas fiscales, bonos municipales, exentos de impuestos y estrategias de recolección de pérdidas fiscales para minimizar la carga fiscal. La implementación implicaría estudiar qué instrumentos disponibles en su contexto jurisdiccional ofrecen un tratamiento fiscal favorable y considerar su uso dentro de los límites legales. Si este nivel de profundidad te agrega valor, materialízalo con un me gusta y, si es posible, compártelo con personas que también valoren una sólida educación financiera. Las limitaciones incluyen que las leyes tributarias cambian con frecuencia,
que la optimización tributaria no debe ser el único criterio para tomar decisiones de inversión y que las estrategias que funcionan en una jurisdicción pueden no funcionar en otra. El quinto elemento se relaciona con mantener la liquidez estratégica incluso cuando se diversifica. El principio proviene de estudios sobre finanzas conductuales realizados por investigadores como Daniel Kahneman, que ganó el Premio Nobel por su trabajo en este ámbito. Según su investigación, las personas tienden a tomar peores decisiones financieras cuando están bajo estrés, particularmente el estrés relacionado con una necesidad urgente de dinero. Según datos de la encuesta de finanzas del consumidor de la Reserva Federal de 2019, aproximadamente el 40% de los hogares estadounidenses informaron que tendrían dificultades para recaudar $400 en una emergencia sin vender algo o pedir prestado. Históricamente, como se documenta en estudios sobre el comportamiento de los inversores durante las crisis, quienes no tenían reservas de emergencia adecuadas, a menudo se han visto obligados a vender activos en momentos inoportunos, cristalizando pérdidas. La implementación implicaría mantener entre 3 y 12 meses de gastos esenciales en instrumentos altamente líquidos, como cuentas bancarias o fondos del mercado monetario, antes de asignar capital a inversiones menos líquidas. Las consideraciones incluyen que mantener una liquidez excesiva tiene un costo de oportunidad, que la cantidad adecuada varía según la estabilidad de los ingresos y gastos, y que definir lo que constituye una emergencia requiere disciplina. El sexto elemento de preparación implica lo que los economistas llaman reequilibrio disciplinado. Cuando se tiene una cartera diversificada, los diferentes activos tendrán un rendimiento diferente con el tiempo, cambiando la composición original. El principio de reequilibrio, estudiado ampliamente en la literatura financiera académica, establece que devolver periódicamente su cartera a las asignaciones objetivo tiende a mejorar los rendimientos ajustados al riesgo al obligarlo a vender activos que han subido mucho y comprar activos que han caído, implementando efectivamente la máxima comprar barato, vender caro. Según un estudio de Vanguard Group publicado en 2015, que analiza datos de 1926 a 2014, las carteras reequilibradas anualmente mostraron una volatilidad aproximadamente un 10% menor que las carteras no reequilibradas, con rendimientos similares o ligeramente más altos. Y si quieres seguir profundizando en tu educación financiera con análisis como este, suscríbete al canal, porque publico contenido de este nivel habitualmente. Históricamente, los inversores que se reequilibraron durante eventos extremos como la crisis de 208, vendiendo bonos que habían subido y comprando acciones que habían caído dramáticamente, fueron recompensados en los años siguientes a medida que los mercados se recuperaban. La implementación implicaría establecer bandas de reequilibrio, por ejemplo, reequilibrar cuando una clase de activos diverge más de 5 a 10% de su asignación objetivo. Las limitaciones incluyen los costos de transacción, las implicaciones fiscales de vender activos con una ganancia y el desafío psicológico de vender activos que tienen un buen desempeño y comprar activos que tienen un mal desempeño. El séptimo elemento se relaciona con la educación financiera continua y el desarrollo de la alfabetización económica. El principio aquí es que el conocimiento financiero no es estático, sino que evoluciona, y las economías y los mercados cambian con el tiempo de maneras que requieren un aprendizaje continuo. Según una investigación de la OCDE, publicada en 2020, los países con niveles más altos de educación financiera entre la población tendían a tener ciudadanos con mejores resultados financieros medidos por ahorros adecuados, deudas menos problemáticas y una mejor preparación para la jubilación. Según un estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica, las personas con mayor educación financiera tendían a diversificar mejor sus carteras, pagar menos honorarios y comisiones y evitar el fraude financiero con mayor frecuencia. Históricamente,
Como se documenta en los análisis posteriores a la crisis de 2008, los inversores que entendían conceptos básicos como diversificación, tasas de interés reales y riesgo de concentración tendían a sufrir pérdidas menores y recuperarse más rápidamente. La implementación implicaría dedicar tiempo regularmente, tal vez unas pocas horas al mes, al estudio de los principios financieros, la lectura de informes de instituciones como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, y la comprensión de cómo funcionan los diferentes instrumentos financieros. Las consideraciones incluyen que la educación financiera requiere una inversión de tiempo, que hay una gran cantidad de contenido de baja calidad que debe filtrarse y que el conocimiento sin implementación tiene un valor limitado. Ahora es importante analizar 3 sesgos cognitivos documentados en las finanzas conductuales que afectan nuestra forma de pensar sobre el ahorro de dinero. La primera es lo que Daniel Kahneman y Amos Tversky llamaron ilusión monetaria, descrita en su trabajo fundamental sobre la teoría de las perspectivas. La ilusión monetaria es la tendencia a pensar en el valor en términos nominales más que reales, centrándose en el número de unidades monetarias en lugar del poder adquisitivo. Según experimentos llevados a cabo por Eldar Shafir, Peter Diamond y Amos Tversky, publicados en el Quarterly Journal of Economics en 1997, incluso las personas educadas suelen preferir un aumento del salario nominal del 2% en un entorno de inflación del 4% a una reducción del salario nominal del 2% en un entorno de inflación cero, aunque la segunda opción es objetivamente mejor en términos reales. Este sesgo explica por qué muchas personas sienten que están ahorrando dinero cuando ven que su saldo bancario crece, aunque el poder adquisitivo real pueda estar disminuyendo. Reconocer este sesgo en uno mismo implica siempre preguntarse no solo cuánto tengo, sino qué puedo comprar. El segundo sesgo es lo que los economistas conductuales llaman el sesgo del statu quo, ampliamente estudiado por William Samuelson y Richard Zeckhauser. El sesgo del status quo es la tendencia a preferir que las cosas permanezcan como están, siendo la inercia la opción predeterminada. Según una investigación publicada en el Journal of Risk and Uncertainty, en situaciones en las que se presentan múltiples opciones, la mayoría de las personas tienden a elegir la opción predeterminada, incluso cuando las alternativas podrían ser objetivamente mejores para ellos. En el contexto del ahorro de dinero, esto se manifiesta como mantener los ahorros en el mismo formato durante años o décadas, incluso cuando el entorno económico ha cambiado dramáticamente. Para superar este sesgo, es necesario crear desencadenantes de revisiones periódicas, tal vez revisando la estrategia financiera anualmente o cuando ocurran eventos económicos importantes. El tercer sesgo se conoce como sesgo de lo reciente, en el que los acontecimientos recientes tienen un peso desproporcionado en nuestras expectativas sobre el futuro. Según una investigación de Brad Barber y Terence Odian, publicada en el Journal of Finance, los inversores tienden a extrapolar las tendencias recientes indefinidamente hacia el futuro, comprando activos que han subido recientemente y vendiendo activos que han caído recientemente. En el contexto del ahorro de dinero, si alguien ha experimentado décadas de inflación baja y estable, puede asumir inconscientemente que la inflación siempre será baja, sin prepararse para entornos diferentes. Contrarrestar este sesgo implica estudiar la historia económica a largo plazo y reconocer que los regímenes económicos cambian. Entonces, al sintetizar lo que exploramos hoy a través de datos históricos y principios económicos establecidos, el concepto de ahorrar dinero tiene muchos más matices que simplemente depositar fondos en una cuenta bancaria. Los patrones documentados por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la Reserva Federal y otras instituciones sugieren que, históricamente, preservar el poder adquisitivo durante décadas
requiere considerar la diversificación entre diferentes formas de mantener valor, comprender cómo los diferentes entornos económicos afectan a los diferentes activos y ser conscientes de los sesgos psicológicos que influyen en nuestras decisiones. Ninguna de estas observaciones constituye una garantía sobre el futuro, porque los mercados y las economías son sistemas adaptativos complejos que no se pueden predecir con certeza. Lo que podemos hacer es estudiar patrones del pasado, comprender los principios subyacentes y utilizar ese conocimiento para tomar decisiones más informadas sobre nuestra propia situación única. Los invito a reflexionar sobre cómo están almacenando valor actualmente, si su enfoque está diversificado en diferentes entornos económicos posibles y si están monitoreando no solo los valores nominales, sino también el poder adquisitivo real. Cada situación individual es diferente, con diferentes objetivos, limitaciones de tiempo, tolerancias al riesgo y necesidades de liquidez. Este contenido es exclusivamente para fines educativos, basado en patrones históricos documentados y principios financieros estudiados por instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y centros de investigación académica. Ninguna parte de este video constituye un consejo de inversión. Los estándares históricos no garantizan resultados futuros. Los mercados son inherentemente impredecibles. Consulte siempre a un profesional calificado antes de tomar decisiones financieras. Mi objetivo aquí es compartir conocimientos basados en décadas de estudio sobre cómo se han comportado las diferentes formas de almacenar valor en diferentes contextos históricos, no dictar lo que debes hacer con tu dinero. El conocimiento solo tiene valor cuando se aplica sabiamente a sus circunstancias específicas. Pasemos ahora al protocolo de preparación detallado, recordando siempre que se trata de pautas educativas generales basadas en principios establecidos y estándares históricos, no recomendaciones de inversión específicas, y que cada situación individual requiere un análisis personalizado considerando objetivos, horizonte temporal, tolerancia al riesgo y circunstancias únicas. El primer elemento de preparación que merece una cuidadosa consideración es lo que los economistas llaman diversificación estratégica entre clases de activos con correlaciones bajas o negativas. El principio subyacente fue establecido formalmente por Harry Markowitz en su tesis doctoral de 1952, por la que más tarde ganó el Premio Nobel de Economía en 1999. Markowitz demostró que cuando se combinan activos cuyos rendimientos no se mueven en perfecta sincronización, el riesgo total de la cartera puede ser menor que el promedio ponderado de los riesgos de los activos individuales. Esto sucede porque cuando un activo tiene un mal desempeño, otro puede tener un buen desempeño, lo que suaviza la volatilidad general. Según una extensa investigación publicada por Vanguard en 2018, que analiza 90 años de datos de rendimiento de activos, la correlación promedio entre acciones y bonos ha sido históricamente cercana a cero, o incluso negativa en algunos períodos, lo que los convierte en complementos naturales de una cartera. La correlación entre las acciones y las materias primas también ha tendido a ser baja, y las materias primas a menudo obtienen mejores resultados durante los periodos inflacionarios en los que las acciones pueden sufrir. El Fondo Monetario Internacional publicó un análisis en 2020 que muestra que durante la crisis financiera de 2008, mientras que el índice S&P 500 cayó aproximadamente un 37%, los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo aumentaron aproximadamente un 25%, lo que demuestra el beneficio de la diversificación durante situaciones de estrés extremo. Históricamente, como lo documenta el Banco Mundial en múltiples estudios, en periodos de alta inflación como la década de 1970, las materias primas y los bienes raíces tendieron a preservar el poder adquisitivo, mientras que los depósitos tradicionales y los valores de renta fija perdieron un valor real sustancial. Por otro lado,
En los períodos deflacionarios estudiados por la Reserva Federal, como la Gran Depresión de los años 1930 y la experiencia japonesa de los años 1990, la liquidez y los bonos de alta calidad preservaron el valor, mientras que los activos de riesgo cayeron dramáticamente. La implementación práctica de este principio implicaría considerar la posibilidad de asignar la riqueza no exclusivamente a una única forma de tenencia de valor, sino distribuirla entre diferentes clases de activos en función de su situación individual. Un marco común sugerido en la literatura sobre planificación financiera, aunque no es una regla universal, es considerar su edad como un porcentaje aproximado en activos más estables como bonos y depósitos, y el resto en activos de crecimiento como acciones, ajustándose según la tolerancia al riesgo individual. Las limitaciones de este enfoque incluyen que la diversificación requiere conocimiento para implementarse adecuadamente, que existen costos de transacción y complejidad fiscal cuando se mantienen múltiples tipos de activos, que durante crisis sistémicas extremas, las correlaciones entre activos pueden converger temporalmente, reduciendo los beneficios de la diversificación, y que la diversificación no elimina el riesgo de pérdida, sino que busca gestionarlo de manera más efectiva. Es absolutamente fundamental comprender que la diversificación no garantiza ganancias ni protege contra pérdidas en mercados en declive. Pero los datos históricos sugieren que ha sido una herramienta valiosa para la navegación a largo plazo. El segundo elemento de preparación se relaciona con lo que podemos llamar protección contra la erosión monetaria mediante la asignación parcial a activos, con una oferta demostrablemente limitada o controlada. El principio aquí proviene de la economía monetaria fundamental. Cuando la oferta de dinero crece más rápido que la oferta de bienes y servicios reales en la economía, según la ecuación cuantitativa del dinero estudiada por los economistas desde al menos Irving Fisher. A principios del siglo XX, el poder adquisitivo de cada unidad monetaria tendía a disminuir, fenómeno que llamamos inflación. Según datos de la Reserva Federal de Estados Unidos, la oferta monetaria M2, que incluye efectivo en circulación, depósitos bancarios y otros instrumentos monetarios a corto plazo, creció de aproximadamente 4 billones de dólares en 2000 a más de 21 billones de dólares en 2023, una expansión de más del 400%. Durante el mismo período, según la Oficina de Análisis Económico, el PIB real estadounidense creció aproximadamente un 110%. Esta disparidad entre el crecimiento de la oferta monetaria y el crecimiento de la producción real es un patrón que el Fondo Monetario Internacional documenta en sus informes sobre la estabilidad financiera global, como un precedente histórico de presiones inflacionarias. Históricamente, como se documenta ampliamente en los estudios del Banco Mundial, los activos con una oferta naturalmente limitada o estrictamente controlada han servido como protección contra una expansión monetaria excesiva. El oro es el ejemplo clásico. La oferta mundial de oro crece aproximadamente entre un 5 y 2% al año gracias a la minería, según datos del Consejo Mundial del Oro, lo que la hace relativamente escasa en comparación con las monedas fiduciarias, cuya oferta puede ampliarse a tasas mucho más altas. El análisis del Banco Mundial, que abarca el periodo comprendido entre 1971, cuando se abandonó el patrón oro, y 2020, mostró que el oro conservó el poder adquisitivo de manera más efectiva que el efectivo en aproximadamente el 83% de los periodos consecutivos de 5 años analizados. La plata demostró un patrón similar, aunque con mayor volatilidad. Las propiedades en ubicaciones específicas, con restricciones de suministro a través de zonificación o geografía limitada, también han servido históricamente como protección, según estudios publicados en el Journal of Real Estate Finance and Economics. Más recientemente, las criptomonedas como Bitcoin, con una oferta matemáticamente limitada de 21 millones de unidades, han surgido como una forma potencial de protección contra la inflación,
aunque con una volatilidad extrema y un historial limitado. Y cuéntame en los comentarios, ¿cuáles de estos principios de preparación ya aplicas y cuáles piensas empezar a aplicar? Me gusta entender qué es lo que más resuena en la audiencia. La implementación consideraría potencialmente asignar una porción del capital, a menudo sugerido en la literatura financiera entre 5 y 20%, dependiendo de la tolerancia y convicción de riesgo individual, en activos con estas características de oferta limitada. Las consideraciones críticas incluyen que estos activos pueden ser extremadamente volátiles en el corto plazo, que no generan flujo de efectivo o intereses como los depósitos o bonos, que la liquidez puede ser inferior a la de los instrumentos tradicionales, que los costos de almacenamiento y seguro pueden ser significativos, especialmente para los metales físicos, y fundamentalmente que el desempeño histórico pasado no garantiza resultados futuros. El papel de estos activos en una cartera no es necesariamente generar rendimientos superiores, sino ofrecer características diferentes que pueden ayudar en entornos donde las monedas fiduciarias pierden rápidamente poder adquisitivo. El tercer elemento de preparación implica lo que los expertos en renta fija llaman gestión activa de la duración en una cartera de instrumentos que pagan intereses. La duración, un concepto desarrollado por el economista Frederick Macaulay en 1938 y posteriormente formalizado matemáticamente por Burton Malkiel y otros, esencialmente mide la sensibilidad del precio de un título de renta fija a los cambios en las tasas de interés. Cuanto mayor sea la duración, mayor será la sensibilidad. Cuando inviertes dinero en un bono a largo plazo, digamos un bono a 10 años, o un CD bancario a plazo fijo, estás fijando una tasa de interés específica para ese periodo. Si las tasas de mercado aumentan significativamente durante este periodo, los bonos que pagan la tasa anterior pierden valor, porque los nuevos bonos pagan tasas más atractivas. Según un análisis publicado por el Banco de Pagos Internacionales en 2022, después de un periodo histórico de aproximadamente 40 años de caída estructural persistente de las tasas de interés globales entre 1981 y 2022, los inversionistas en bonos a largo plazo disfrutaron no solo de pagos de intereses, sino también de sustanciales ganancias de capital, ya que los bonos más antiguos que pagaban tasas más altas se apreciaron cuando las tasas bajaron. Sin embargo, el informe advirtió que si este régimen de 40 años cambiara y las tasas comenzaran a subir estructuralmente, ocurriría lo contrario, y los inversores en bonos a largo plazo experimentarían pérdidas de capital. De hecho, los datos de la Reserva Federal muestran que en 2022, cuando la Reserva Federal elevó la tasa de los fondos federales de casi 0 a más del 4%, en solo 12 meses para combatir la inflación, el índice Bloomberg US Aggregate Bond, que mide el mercado de bonos estadounidense en general, cayó aproximadamente un 13.1%, lo que representa la mayor caída anual desde que se creó el índice en 1976. Los inversores que creían que estaban almacenando dinero de forma conservadora en bonos a largo plazo experimentaron pérdidas que excedieron muchos años de pagos de intereses acumulados. La lección educativa no es evitar por completo los bonos a largo plazo, sino más bien comprender el riesgo de tasa de interés inherente y considerar estrategias de gestión. Una técnica común documentada en la literatura sobre gestión de carteras se llama escalonamiento de bonos, donde, en lugar de poner todo su dinero en un solo vencimiento, lo distribuye entre múltiples vencimientos. Por ejemplo, en lugar de invertir $100,000 en un bono a 10 años, podría invertir 10,000 en bonos con vencimiento a 1, 2, 3 e incluso 10 años. A medida que cada bono vence, se reinvierte en el vencimiento más largo, manteniendo la escalera. Según una investigación de Vanguard, publicada en 2017, esta estrategia históricamente ha reducido el riesgo de tipos de interés, manteniendo un rendimiento razonable.
La implementación práctica implicaría considerar no concentrar los instrumentos de renta fija en un solo plazo, sino distribuirlos entre diferentes vencimientos en función de cuándo se podría necesitar el dinero. Las limitaciones incluyen una mayor complejidad administrativa en comparación con una sola inversión, un posible sacrificio de rendimiento si la curva de rendimiento se inclina favorablemente hacia vencimientos largos, mayores costos de transacción cuando se mantienen múltiples instrumentos y la necesidad de reequilibrar periódicamente. Esta estrategia requiere conocimiento de cómo funcionan los mercados de valores y puede no ser adecuada para todos los perfiles de inversores, especialmente aquellos que necesitan la máxima sencillez. El cuarto elemento de preparación fundamentalmente importante es lo que los expertos en planificación fiscal llaman optimización de la eficiencia fiscal. Según datos recopilados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y publicados en su Informe de Estadísticas de Ingresos de 2022, la carga tributaria promedio sobre los ingresos de inversiones en los países desarrollados varía entre aproximadamente el 20 y el 50% dependiendo de la jurisdicción y el tipo de ingresos. El principio subyacente es simple pero profundo. Lo que importa no es cuánto se gana en términos brutos, sino cuánto se retiene después de impuestos en términos netos. Según una investigación publicada por el CFA Institute en 2020, que analiza carteras hipotéticas a lo largo de 30 años, dos carteras con rentabilidades brutas idénticas del 7% anual pueden tener valores finales que difieran en más del 50%, dependiendo únicamente de cómo estén estructuradas desde una perspectiva fiscal. La diferencia acumulada durante décadas entre pagar impuestos anualmente sobre ganancias de corto plazo a tasas ordinarias versus diferir impuestos y eventualmente pagar tasas preferenciales sobre ganancias de capital a largo plazo puede ser monumental. Históricamente, los inversores e instituciones sofisticados han utilizado varias estrategias documentadas en la literatura académica para minimizar la carga fiscal. Estos incluyen el